Superestación. Bueno, en este momento tengo en línea a Carmen Elisa Pecorelli, corresponsal de Unión Radio en Aragua. Carmen Elisa, buenos días y bienvenida. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola Shirley, buenos días, Bueno, gracias por este contacto. bueno, la pregunta que quiero hacerte, Carmen Elisa, es cómo se encuentra ya luego de los 2 días o a 2 días de la operación que se hizo para tomar el control del penal de Tocorón, cómo se encuentra Maracay, la comunidad aledaña y, bueno, qué está ocurriendo dentro del penal, ¿no? Luego de la toma. Bueno, fíjate, ya incluso ayer en horas de la tarde el ministro de Interior y Justicia, Ramiro Ceballos, mostró incluso todo lo que ha salido de allí, la cantidad de municiones, de equipos, de armamento que han sacado ya ayer, había sido como el primer día, las primeras 24 horas, ¿no? De todo este proceso de la operación Cacique Guaycaipuro, que inició ya hace 48 horas, que ya culminó en su primera fase. Ya comenzaron los traslados, ya quedan, no sabemos el número exacto, pero ya casi no quedan reos supuestamente allí dentro. Hay todavía mucha movilización, eso está muy sucio, había como mucho desastre luego de lo que ocurrió. Todavía hay familiares buscando información para verificar a dónde fueron trasladados sus reos. Allí incluso estaba instalado todo lo que era un equipo de identificación como para hacer el proceso nuevamente de identificación de los reos y que posteriormente los familiares pudieran saber a dónde fueron trasladados sus reclusos y a qué estado del país como tal. El proceso continúa, el mismo ministro dijo que vienen más capturas, que siguen con el tema de desmantelar varias bandas que desde allí operaban en varios estados del país e incluso fuera del país. Todavía hay presencia policial y militar adentro y en zonas cercanas a Tocorón como tal. Ya hay libre tránsito, pero este proceso, como dicen ellos, de limpieza interna todavía está en plena ejecución, Shirley. Ahora, ¿se tiene información si aquellos que escaparon estarían, digamos, todavía dentro del territorio nacional? ¿Esa búsqueda continúa dentro del país? Y él manifestó que habían capturado a 4, de los cuales algunos eran funcionarios, pero que tienen más capturas y que por temas de investigación, por supuesto, no se indicó cuáles eran los datos específicos. Por supuesto, se presume que pudieran estar de alguna manera cercanos o acá dentro del territorio, ¿no? Pero no hay mayores detalles. Sí hemos visto dispositivos en la autopista, hemos visto movilización de patrullas, pero sin mayores detalles. Fíjate que, Carmen Elisa, luego posterior al operativo, supongo que la prensa tuvo, no sé, te pregunto, la oportunidad de entrar al penal, de hacer el recorrido. ¿O No no? pudimos entrar a hacer el recorrido. Los videos que ves que circulan por las redes es porque los mismos funcionarios los publicaban, pero nosotros solo pudimos entrar como, diríamos, a la primera zona, que viene siendo donde se estacionan las primeras patrullas. De allí para allá no pudimos pasar. Es decir, ver realmente donde ocurrió todo, no pudimos entrar. Sí, Allí son muchos patios, eso es una ciudad realmente. sí, eso justo quería preguntarte, ¿no? Hay como mucha curiosidad de cómo era la dinámica y la vida dentro del penal que estaba tomado, ¿no? ¿Qué información tienes con relación a eso después de lo que se encontró, ¿no? Porque, bueno, una vez que se entra es que, a ver, se tiene acceso a todo lo que ocurría allí, de alguna manera. Bueno, eso no es nuevo, Shirley. Hace muchísimos años que ya se conocía que allá adentro había una discoteca, que además con un nombre muy conocido, que había un parque infantil impresionante. Ahora conocimos que había un zoológico con flamingos, incluso con eh, creo que un tigre, nos dijeron. Había una zona que no sé si lograste ver por las redes, que le llamaban el rancherío, que incluso fue quemada. Esta zona era cantidad de ranchitos, pero era una cosa que se perdía a la vista, ¿verdad? Ellos le conocían como, le llamaban el rancherío, y allí tenían bodegas, tenían otro tipo de negocios pequeños, mini casitas, o sea, era como una ciudad paralela a los edificios del penal como tal. Eso también existía allí. De hecho, te cuento que para poder llegar a la cárcel,
tuvimos que caminar aproximadamente 1 hora, 40 minutos, 2 horas, en un camino totalmente fuerte por el sol y todo, ¿no? Porque no había acceso, sino solo vía peatonal. Y en el camino nos conseguimos con familiares de Río que ellos iban contando. Ellos iban diciendo que ahí vivían familias, que ahí las personas iban cuando querían, que no es que había un día específico de visita, que ellos entraban y salían, y después de regreso, en la misma ida conseguimos que venían de regreso parte de los familiares que ya habían logrado salir porque vivieron la intensidad de la operación Cacique. Venían como desesperadas caminando, habían vivido todo, no quisieron hablar, Mm. solamente decían, allí todavía hay niños y adultos, nosotros ya logramos salir. Era lo que ellos nos lograban decir. Y venía gente con niños muy pequeños cargados en ese camino de regreso. Mm. Ya, es decir, ni siquiera era un día de visita, por eso te comento que los mismos familiares decían que allí las visitas eran cuando ellos mismos querían. Mm. Ahora, ¿se sabe o comunicaron qué va a ocurrir con el penal, si el penal va a ser demolido? Em, El gobierno nacional emitió varios comunicados y en uno de los últimos habría escrito que este va a ser totalmente desmantelado mm, y que va a haber un proceso de reestructuración, no solo física, sino judicial, en cuanto al tema específico de Tocorón. ¿Cuáles son los detalles? Todavía no los tenemos, pero sí hablaron de desmantelarlo en su totalidad. sí, para la gente que no está o que no hace vida en el estado de Aragua, ¿no? Se pregunta, bueno, ¿cómo está el estado en este momento, ¿no? Ya todo ha retomado bueno, no diría yo la calma, ¿no? Pero sí la circulación, la libre circulación por cerca del lugar dentro del estado. Sí, bueno, es que para quienes no conocen Ujú, Aragua es importante destacar ujú, que el penal de Tocorón queda muy lejos de la ciudad como tal. Es decir, hay que pasar lo que conocemos como una parte de Palo Negro, vía Magdaleno, llegar a la población de Tocorón. Es una población muy, muy pulmón natural, muy en el medio, nosotros decimos que queda como en una selva, ¿no? ujú, Queda muy alejado de la ciudad como tal, sin embargo tiene muy cerca la población o la comunidad de Tocorón, que ya ellos dicen estar acostumbrados a todo lo que allí sucede, pero de la ciudad como tal queda aproximadamente como a media hora, está un poco alejado. Del resto está todo normal, las arterias viales están fluyendo de manera tranquila. ujú. Te agradezco mucho, Carmen, el reporte. Carmen Elisa Pecorelli, corresponsal de un Radio en Aragua, ya 2 días de la operación Cacique Huaycapuro, cuyo objetivo era desalojar y reestructurar el centro penitenciario de Aragua y retomar el control, pues así lo hizo. Y Carmen Elisa pues nos ha contado cómo se encuentra el penal luego pues de esta toma ya hace 2 días. 6:54, vamos a hacer una pausa, vamos con nuestra recomendación musical. Gracias, Carmen. Una persona fallecida